Y con respecto a la pragmática resulta sumamente interesante. ¿Por qué? Bueno, porque este aspecto que comienza aquí a tener presencia involucra a la figura del lector, a la figura del intérprete, a la figura del receptor. ¿Cómo se relacionan los signos con esos intérpretes? Al principio, cuando estudiábamos la fórmula breve, simplificada del sistema comunicativo, decíamos que tanto el emisor como el receptor tenían una especie de juego de comprensión, una especie de espectro de recepción de lectura o de producción de signos. Ese espectro, ese juego, ese ámbito a través del cual el receptor o el productor del mensaje pueden emitir sonido depende de los niveles culturales y de la formación y de la experiencia que tengan los unos y los otros. Si yo quiero transmitir un mensaje a un público determinado y los intérpretes es que son, por ejemplo, niños, personas de poca edad, de una formación todavía algo débil, incompleta, el mensaje no puede llevar una serie de signos que sean simplemente incomprensibles por esos intérpretes, porque no va a funcionar, porque no va a llegar a la comprensión de esos receptores. Tengo que entonces analizar hacia qué público me dirijo, qué tipo de signos estoy empleando para que sean generalmente comprensibles, para que tengan una clara idea a través de los interpretantes de la relación entre los signos y los objetos correspondientes. Muchas veces pecamos del plano pragmático o no tomamos en cuenta esta dimensión. ¿Hacia quién estamos dirigiendo el mensaje? ¿Quiénes son nuestros receptores? ¿Qué características tiene el repertorio del receptor? Ese horizonte cultural en el que se mueve el receptor. Muchísimas veces un mensaje publicitario, una obra artística, un producto cultural cualquiera se va por encima, ¿no? Sobrepasa las capacidades que tienen los receptores para entenderlo. O crean dudas, crean interrogantes, crean dificultades a la hora de precisarlo o comprenderlo. Tengo que tener también en cuenta las características del ámbito cultural en que se mueve ese individuo, ese receptor, ese conjunto de intérpretes. Como decíamos, al analizar las características de los signos en Peirce, si yo me muevo en un territorio de tradición cristiana, comprendo perfectamente el sentido que tiene la cruz roja en un vehículo. Y sé que ese mensaje indica que la cruz roja, derivada de la tradición cristiana, de la pasión y muerte de Jesús, y el sentido que tiene la cruz como un momento de dificultad, de sacrificio realizado en él, pues evidentemente le es comprensible a los que vean un auto y ya se ha legitimado en calidad casi de un ícono la presencia de una cruz roja en un auto, que significa que es una ambulancia y traslada a un mutilado, a una persona que está falleciendo, a un herido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si nos trasladamos a un país de tradición musulmana? Evidentemente tengo que tener en cuenta, en el sentido pragmático, que los receptores no entenderían la cruz roja, entenderían la media luna roja, porque es el símbolo religioso que ha sido establecido en calidad de ícono para que, colocado en hospitales, en clínicas o en ambulancia correspondiente, indique la presencia de heridos, personas que están con algún padecimiento, etcétera, etcétera. O sea que tengo pragmáticamente que estudiar ese ámbito cultural de los receptores. Decíamos anteriormente que para un niño o para un grupo de niños el mensaje tiene que estar debidamente organizado, preparado, sabiendo o teniendo muy en cuenta que los signos que transmite o que integran el mensaje en cuestión puedan ser fácilmente decodificados por ellos y puedan provocar las reacciones que pretendemos que el mensaje va a llegar. Normalmente todos padecemos de cierta dificultad pragmática, porque ese espectro, ese repertorio del receptor, como nosotros como receptores, pues tiene siempre limitaciones, dificultades. Y es lo que nos pasa a veces cuando observamos, vemos, disfrutamos de un filme.
y no nos percatamos que hay algo señalado sígnicamente. No hay un mensaje que está ahí codificado y no lo logramos codificar. Yo pongo un ejemplo personal. ¿Cuántas veces vi con mucho interés la película The Matrix? Y observé una escena que efectivamente tenía un mensaje como cifrado. Simplemente se refería a una tradición desconocida para mí en el orden religioso y psicológico. El personaje protagónico se acerca a una mesa donde hay un jarrón y hay una persona que es como una especie de visionaria que le dice: si te sigues moviendo va a caerse el jarrón y te vas a asustar. Y no ocurre esa palabra y ya está cayendo el jarrón inmediatamente. O sea, está produciéndose el hecho predicho por esa visionaria, por así decirlo. Puede parecer un hecho casual y cualquiera que ve la película por primera vez simplemente le pasa por encima. Pero hay toda una serie de elementos que determinan la presencia de una determinada religiosidad, de una determinada concepción del mundo en ese tipo de actos. Igualmente podemos ver una película cualquiera y no percatarnos de la presencia de un objeto, de un libro, por ejemplo, constantemente presente a lo largo de todo el filme. O lo vemos pasar y no nos percatamos que el libro no está simplemente funcionando en calidad de una decoración, sino nos está emitiendo un mensaje que pasamos por alto, que no tomamos en consideración. Y eso implica que el repertorio mío como receptor no es suficientemente amplio o no se percata adecuadamente de qué carácter de signo tiene la presencia de ese objeto. Por ejemplo, como decíamos, un libro. Y de ese modo no podemos entender adecuadamente cada uno de los detalles que están presentes en un filme determinado o en un libro determinado, etcétera, etcétera. Hay otros que sí. Cuando leí por primera vez 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, me pareció cómica la presencia de un pueblecito inexistente que él llamó Macondo y que todo el mundo se movía casi en familia, casi todos eran primos, casi todos eran parientes, casi todos estaban relacionados entre sí y la vida giraba en ese pueblo como una especie de círculo vicioso. Todo se volvía a producir de una manera distinta. Un pueblo ficticio, un pueblo que él había creado imaginativamente. El propio García Márquez se encargó después de decir que Macondo era un pueblo que estaba presente en casi toda Latinoamérica y que era un valor simbólico significativo, importante. ¿Por qué? Porque estaba remitiendo a las cualidades, a las características de las comunidades humanas en América Latina, donde efectivamente las tradiciones locales hacen que haya una especie de encerramiento de los pueblos, de las aldeas, en donde todo el mundo tiene un vínculo entre sí. Y en ese sentido, si no tengo los datos correspondientes, ese signo que estuvo expresado a través de un nombrecito que luego se acuñaría en calidad casi que de un valor icónico dentro de Latinoamérica, Macondo, pues pasa totalmente inadvertido para mí. La pragmática se hace compleja debido a la ausencia de elementos dentro del repertorio del receptor. Pero el repertorio del autor también vale, desde el punto de vista tanto sintáctico como semántico, como sobre todo pragmático. Es indispensable que el emisor tenga un espectro suficientemente amplio como para que pueda tomar en préstamo y emplee en su mensaje signos que vienen de diferentes partes y sepa relacionarlos entre sí de manera tal que tenga una estructuración sintáctica adecuada y traslade al lector, al espectador, hacia una decodificación de los objetos correspondientes a los que se refieren. Es decir, a la hora de la pragmática es indispensable también tomar muy en cuenta cuál es ese espectro, ese repertorio que tienen los distintos receptores y lectores. La semántica en realidad no se refiere de hecho a un objeto determinado. Cuando digo que el signo se refiere a un objeto es una manera de decir, plantear. En realidad estoy hablando de un universo cultural, porque cada signo puede tener diferentes tipos de relación con una serie de objetos determinados.
La complejidad que tienen los signos, que ahora lo descubrimos a través del estudio de los signos en general, a diferencia de los lingüísticos, nos hace ver que enorme variedad puede haber de relaciones entre el signo o representamen y los objetos correspondientes. Por eso mejor decimos que se trata de que apuntan a un universo cultural que se acostumbra a denominar universo semántico de esos signos. No es un signo con un objeto, sino un signo con respecto a un universo semántico, a varios objetos que de una u otra manera se relacionan entre sí. La semiótica ha observado en los últimos tiempos, a partir de esta definición dada por Morris, un desplazamiento del interés primordial desde el ámbito de la sintaxis, de la semántica, hacia el interés cada vez mayor por la pragmática, que ha tomado un protagonismo mucho mayor. Esto está relacionado con el papel creciente que se le otorga en la semiótica al fenómeno de la recepción. Por ejemplo, si nos trasladamos al territorio del arte, normalmente se consideraba que la obra artística era el producto del trabajo, de la acción, de la actividad de un artista. Y punto. Luego que en el siglo XX aparecieron las célebres muertes del autor por parte de Roland Barthes o Michel Foucault, donde cuestionaban la legitimidad de esa autoría casi arrogante que tenía el autor de una obra, y ponían de manifiesto que todos los autores de cualquier producto cultural eran herederos, eran dependientes de una serie de mensajes que le llegaban de todas partes. Que en realidad una obra es una especie de composición que realiza el autor a partir de fragmentos que toma por doquier, de diferentes lugares. Que tenemos un diálogo con diferentes tipos de textos, objetos, mensajes, etcétera, etcétera. Desde los más simples y sencillos hasta los más complejos. Desde el cuento que nos hizo la abuelita cuando éramos jovencitos hasta la última novela o libro científico que leímos. A veces sin darnos cuenta están presentes allí toda esa red de mensajes correspondientes. ¿Puede realmente el receptor comprender, realizar una pragmática adecuada, es decir, un diálogo adecuado con la obra, si tiene que tener un recorrido tan amplio y tan vasto, tan complejo de referencias? Puede que sí, puede que no. Incluso el propio autor muchas veces pierde de vista, aunque esté obligado a señalar de una u otra manera en un ejercicio académico, digamos, los célebres referentes de su obra, pierde de vista unos cuantos de esos referentes. Puede ser que se recuerde de la obra que vio, del libro que leyó, pero a lo mejor no recuerda del pregón que escuchó en la calle, del cuentecito de la abuelita. Y de alguna manera eso está integrado en la obra en cuestión. No siempre se logra que efectivamente en el repertorio del emisor exista una clara conciencia de los mensajes tomados de todas partes e involucrados en el mensaje propio. Y a la inversa, en la recepción, el emisor, es decir, el receptor, que también tiene su repertorio, no necesariamente está obligado a tomar en consideración cada uno de esos elementos referenciales. ¿A qué apuntan cada uno de los signos? Es interesante porque hay obras de arte que a lo largo de su historia, sobre todo las más remotas, en diferentes momentos históricos le hemos descubierto una y otra vez aspectos que permanecieron ocultos durante mucho tiempo. Siempre me gusta señalar este ejemplo ilustrativo de una obra bien conocida como La Última Cena de Leonardo da Vinci. Una obra que se convirtió en icónica, hasta el punto de que nos hemos acostumbrado a la idea de que Jesús se sentó en una mesa con todos sus apóstoles del mismo lado. Y de momento no comprendemos de que está incongruente aquello, porque en una mesa para comer nadie se sienta a un solo lado, a menos que se vayan a hacer un selfie. Pero en aquel tiempo no se hacía. Y están todos los apóstoles y está Jesús. Y al lado de él hay un apóstol que viste exactamente igual a Jesús, con los mismos colores, pero de forma invertida. La tradición decía que ese era Juan.
el más joven de los discípulos, que Jesús lo quería mucho y siempre lo sentaba a su diestra, siniestra, cercano a él. Sin embargo, cuando aparece el célebre libro, que fue un bestseller, Código Da Vinci, el señor Dan Brown, que fue quien lo hizo, mostraba que la inversión de los colores de las túnicas de Jesús y el apóstol que estaba al lado indicaba que había entre ellos una relación filial de acuerdo con la tradición hebrea. ¿Cuántas lecturas no se habrían hecho de esa obra? Nadie había reparado en ese detalle. Y empezaban las dudas, porque ya en aquel momento, cuando Dan Brown escribe esto, se hablaba de la presencia cercana y protagónica en la vida de Jesús de María Magdalena. Y la afirmación de que se trataba, al hablar de una relación filial, una relación cercana, probablemente amorosa, la persona que estaba sentada al lado de Jesús no era Juan, era María Magdalena, que incluso tiene un gesto ciertamente afeminado, feminoide, por la inclinación del rostro, por la manera de presentar su cuerpo, etcétera, etcétera. Un detalle que obligó a los expertos a volver a ver la obra y percatarse que efectivamente ocurría ese suceso, ese detalle. Igualmente, una daga que aparece como una mano sobrante y se extiende a lo largo de un fragmento del cuadro. No se había reparado en eso. La daga no aparecía por ningún lugar, la célebre, como en otros cuadros de la cena, una bolsita con monedas que un poco alude al hecho de las monedas que le entregaron a Judas para entregar a Jesús, para venderlo, para ofertarlo a sus enemigos. Y sin embargo, aunque no aparece esa bolsita, esa fundita con esas monedas, sí aparecía una daga, como un puñal que quería de alguna manera indicar la traición que se iba a producir. Ese puñal, que es de una mano que sobra dentro del conjunto de manos que están entre los integrantes de esa escena, de esa imagen correspondiente, tampoco fue percibida de principio por los receptores. Y sin embargo, el emisor probablemente sí tenía conciencia de eso, porque se sabe toda una serie de dudas, de discusiones, de debate que tenía Leonardo en el seno de la escuela neoplatónica y con otras amistades sobre estos grandes enigmas de la religión cristiana. Igualmente, no hace mucho se descubrió el fragmento de una melodía escrita en el pentagrama, en un cuadro muy también célebre, y comenzaba dentro del instrumento musical y terminaba en la parte trasera de uno de los individuos que está allí presente. Eso ocurre en el Jardín de las Delicias, otra de las obras también icónicas dentro de la historia del arte anterior. No se habían percatado de ese detalle. Y corrieron también los expertos a revisar este detalle. ¿Qué quiere decir esa pieza musical? ¿Por qué está cifrada de ese modo, entre esos dos lugares tan significativos? Un instrumento y las nalgas de una persona que está al lado, ¿no? Este es una emisión de un mensaje subliminal que está presente de alguna manera, pero que pasa inadvertido. Quiere decir, la pragmática de la obra, desde el punto de vista de su recepción, no quedó debidamente captada. Hay otro interesante ejemplo. Casi todo el mundo ha visto una obra igualmente icónica, El grito de Munch. Y parece ser un ser humano deformado que en medio de un puente grita estrepitosamente como una especie de sensación de ataque de pánico que le entra producto del estado de cosas existentes, o vaya usted a saber qué problema personal. Pero un amigo de Munch le había solicitado que escribiera siempre unas notas correspondientes a las obras que hacían. Y así sabemos que de acuerdo al autor de la obra, el grito no es de un hombre, el grito es de la naturaleza. Pasé por un puente y sentí el grito aterrador de la naturaleza. Así nos dice Munch. Y entonces quiere decir que la lectura que se había realizado, el funcionamiento de la pragmática no había quedado debidamente resuelta porque creíamos que era el grito de ese individuo. Y sin embargo él dice que es el grito de la naturaleza. Claro, como explica una artista célebre contemporánea, no hay ninguna incongruencia porque somos parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza está gritando a través de mí.
o yo me hago eco del grito de la naturaleza. Por eso parece que el que está gritando es ese homúnculo, ese hombre deformado por esa tensión, por esa carga negativa que tenía por dentro. Y eso ha hecho que cada vez más se traslade la atención hacia la pragmática, sobre todo porque en el terreno, digamos, publicitario, resulta sumamente importante que el mensaje llegue adecuadamente a un público más o menos amplio, con repertorios bastante diversos. ¿Cómo logro que todos los elementos sígnicos que están presentes en el mensaje publicitario sean capaces de llegar a cada una de las personas? Hay ejemplos ilustrativos interesantes de cómo algunos pueden llegar y otros no tan fácilmente llegan al conocimiento, a la comprensión de los receptores. Por eso se explica que el interés preferente, el interés primordial de la semiótica contemporánea se gire hacia el territorio de la pragmática. Tener en cuenta a los receptores. Algo que está también planteado, como decíamos, en la teoría del arte en general, no solamente en el territorio de otros mensajes de corte comercial, publicitario, etcétera, sino también en el terreno del arte. Los filmes, las novelas, los cuentos, de una u otra manera, las artes visuales tienen cada vez más en cuenta cuál es el sentido de la recepción que van a tener. A veces esta recepción no debe ser tan lineal, tan inmediata, porque recordando los estudios que hicieron los formalistas rusos en su momento, debe existir cierto extrañamiento, cierto alejamiento entre el mensaje y el receptor, de forma tal que el mensaje no sea regalado, inmediato, directo, porque no atrae, porque no subyuga, porque no crea una tensión determinada. Pero tampoco pueden estar tan encriptados, de modo tal de que el receptor, por muy amplio que tenga su repertorio, no va a entender de qué va la cosa, el producto que le han enseñado. Esto explica el por qué en la enseñanza artística contemporánea se le preste tremenda atención a cuáles son las cualidades que debe tener la obra para que pueda ser entendida. En el caso de un filme, hay un mensaje audiovisual. Pero eso no quiere decir que sea fácilmente de poder comprender cada uno de los detalles que estén presentes. En el caso de una obra visual, de artes visuales, hay que tener sumo cuidado porque a veces el autor quiere expresar o decir varias cosas y de hecho la imagen no traslada semejante tipo de signo. Y ese es el deseo del emisor. Pero lo que voy a receptar, lo que voy a interpretar, lo que voy a leer es una obra hecha ya. Y no siempre tengo al emisor al lado para que nos explique de qué se trata y qué quiere decirnos con cada una de estas cosas. Evidentemente hay que tener en cuenta las cualidades que tienen tanto los emisores como los receptores para analizar la pragmática de la obra. La división que hizo Charles Morris en estas tres partes son sumamente útiles a la hora práctica de elaborar el mensaje. Tener en cuenta la sintaxis, tener en cuenta la semántica, tener en cuenta la pragmática de la obra. Los tres elementos como elementos constitutivos de ese mensaje sígnico, de las relaciones que tienen los signos con los objetos y los signos con los lectores o receptores del mensaje en cuestión.